noches, hermanos y hermanas. Paz y bien. Paz y bien, hermano. Gracias por estar ahí un poco en la espera, en la sala de espera para lo que es abrir la sesión de manera formal. Estamos ya a punto de iniciar y darle continuidad a esta formación de la encíclica de Fratelli Tutti. Pues vamos nada más a esperar aquí 2 minutos para si hay más hermanos y hermanas que se van a conectar, pues que lo estén haciendo. Y luego ya daremos inicio de manera formalizada la sesión. Mientras en este inter, dando ahí un par de minutos para que hermanos y hermanas se conecten, por ahí hago referencia a un material que les mandé hace yo creo que un par de días, el domingo creo que lo mandé, que es 2 audios, les envié. Perdón, Joel, ¿puedes abrir tu audio? Se cerró ahí. Muy bien. Adelante. Bueno, les decía que estamos dando ahí nada más un par de minutos, ya nomás nos queda un minuto para iniciar de manera formal y anticipaba nada más como logística que les mandé por ahí un par de audios que pudiesen haberlos escuchado en el mismo WhatsApp o bien el PDF de la transcripción de esos 2 audios. El PDF es un documento que lo que hace es que transcribe los audios para si no pueden escuchar el audio, lo hayan leído. Si no, ahorita le damos una repasada. Esto es por un subtema que vamos a ver de comunicación empática, muy ad hoc, a una herramienta para abrir la comunicación. ¿Por qué razón? Pues porque en este mundo cerrado, una de las principales cosas que vamos a ver en esta segunda parte es cómo abrir esos canales de comunicación que los tenemos también cerrados, a pesar de tantas formas y medios de comunicación, pero nuestros corazones a veces los tenemos cerrados, de una manera, digamos, ordinaria, a veces por la personalidad o por ciertas, a veces, propias carencias en cuanto a la parte de fortalecer esa virtud y de la empatía. Pues bueno, si lo tienen allá a la mano, pues muy bien, se lo escucharon bien, y si no, pues aquí vamos a hacer una especie de énfasis cuando toque el tema. Entonces, hermano Fer, de manera formal, pues abrimos la sesión y por lo tanto también la grabación para invitar a los hermanos que en lo futuro verán esta grabación a través del canal de YouTube y que más hermanos pues participen de esta formación y catequesis y evangelización. Que por cierto, pues el Señor Jesús es el mismo de ayer, hoy, siempre, y como nos enseñaron en el catecismo de niños, que Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Por lo tanto, pues cualquier mensaje del Evangelio y de catequesis es vigente en todos los tiempos. Me recordaba al padre Tardif, que un día pregrabó, el padre Tardif, este precursor sacerdote nicaragüense, me parece que era nicaragüense, ya fallecido, que pues promovió mucho la renovación carismática y tiene muchos libros por ahí que publicó sobre propiamente esa parte de mostrar a un Jesús que está vivo, tan vivo que él estaba pregrabando un programa de televisión y o sea, no se estaba transmitiendo en vivo. De tal manera era programa pregrabado. Y en ese momento el Espíritu Santo le inspiró que en el momento que hermano Fer, ahí nomás para preguntarte un poquito esta parte tecnológica, si es que de manera automática se pone la grabación, pero ahí de todas maneras, allí bajo las señales,
Si fue poquito lo que se perdieron, continuó, ¿verdad? Y nada más les comentaba de esta experiencia del padre Tadej que la comparte, donde él está pregrabando un video y en ese momento de la pregrabación está hablando de que una persona está siendo sanada por la acción del Señor. Y el videocassette, en aquellos tiempos, los famosos videocassettes, pues se guardó. Es decir, en esos momentos el material se guardó y se almacenó. Cuando llegó el momento de poner la grabación del video y que el padre dice, en estos momentos una persona está sanando de esto, y se recogió el testimonio y estaba ocurriendo la sanación de esta persona. O sea, pues que el Señor, pues, es de hoy, siempre y está en todo momento y en todo lugar. Pues bienvenidos, paz y bien, a esta formación. Vamos a cerrar hoy el capítulo 1, el capítulo sobre las sombras de un mundo cerrado, a pesar de que hemos estado hablando, como lo vimos la vez pasada, de situaciones pues muy desafortunadas, ¿verdad? Porque hablar de un mundo cerrado pues es no es hablar de las cosas más gratificantes, como vimos, como cerramos el tema con el descarte de los adultos mayores. Pero hoy tendremos la bendición de empezar a visualizar, por eso la herramienta de comunicación empática, o de que hablemos de la virtud de la hospitalidad, porque dentro de este ambiente del mundo cerrado, el Papa Francisco nos ofrece las vías de esperanza, que lo empezaremos a tratar con un poquito más en el capítulo 2, que empecemos a hablar de la parábola del hijo pródigo, no, perdón, retiro lo dicho, Ya le había presionado. de lo que es un extraño en el camino, Ahora, que viene siendo lo que es la parábola del buen samaritano. Pues bien, pues con esto empezar, pero me gustaría ahí 2 o 3 participaciones para que nos compartan al menos las 2 primeras preguntas del modelo del ciclo de ver, juzgar y actuar. Es decir, ¿de qué tema vimos en la sesión pasada y qué aprendizajes a nivel de reflexión nos dejó? Así de manera breve y concreta. La pregunta 3, de en qué nos interpela, para qué hacer y qué vamos a lograr, pues esa la tienen ustedes dentro de sus compromisos personales. Pero alguien de manera espontánea que active su micrófono y se presente su nombre y al grupo al que pertenece y nos comparta este aprendizaje de lo que vimos en la sesión pasada. Si gusta, yo, hermanita. Sí, gracias, Hermeta Rosario. Los puntos 1 y 2 comentó. Es correcto, sí. Sí. ¿El qué temas vimos y qué aprendizaje nos deja? Bueno, mire, yo lo vi de manera diferida porque no pude estar la vez pasada, pero estuve viéndolo en YouTube, tomando mis apuntes y veo que estuvieron hablando sobre que el Papa Francisco, bueno, pues él observa algunas tendencias que desfavorecen la fraternidad universal. Entonces hablaban de cómo la sociedad globalizada nos hace aparentemente más cercanos, pero no más hermanos. Y entonces ahí analizaban algunos aspectos como la desesperanza, la desconfianza en la sociedad, la polarización, la cuestión de que hoy en día hay muchas personas, entre comillas, sacrificables, ¿verdad? La desigualdad, la poca ética. Entonces, estaban reflexionando sobre que realmente no nos estamos abriendo al mundo, ¿verdad? Hablaban de cómo, por ejemplo, la comunidad europea, pues está también sufriendo ya percances por esta cerrazón que tenemos, ¿no? Como sociedad, y cómo estamos abriendo solo algunos aspectos, por ejemplo, en el ámbito económico, lo que son los mercados, ¿verdad? Abriendo espacios de consumo, pero pues esto no significa que se estén teniendo más logros, ¿verdad? Que anteriormente. Entonces, pues también hablaban de cómo la pérdida de la conciencia histórica, pues nos hace ir perdiendo la identidad. Y pues con esa pérdida de la identidad, cómo es más fácil controlar a la gente, ¿verdad? Especialmente hablaban de los jóvenes, y de cómo
algunas ideales que guían, ¿verdad?, en la sociedad, como lo son la justicia, la libertad, la democracia, la unidad, pues ahorita se están viendo desfigurados, sí, desfigurados, y cómo se promueve la cultura del egoísmo y la cultura del descarte, ¿no? Especialmente pues con aquellos que no producen, otra vez entre comillas, como lo son pues los no nacidos, los ancianos, los pobres, y cómo el entorno político legal está tratando de reducir estos sectores, ¿no? Y en cuanto a lo que yo aprendí, lo que yo tomé nota como lo aprendido más significativo para mí, lo que, pues lo que más me ha interpelado de este tema es lo relativo a la falta de identidad y el peligro que representa. A mí me hizo recordar, hermano, al pueblo de Israel, cuando para debilitarlo justamente lo deportaron, ¿verdad? Fue deportado, pero en esa deportación, a los primeros que deportaron fueron a los sabios, a los ancianos, a los maestros, a los líderes. Entonces, los deportan a países extranjeros paganos, y en esos países pues se corre el peligro de que el pueblo de Israel pierda su identidad, justamente porque están en medio de pueblos con otras culturas y otras valores y demás, ¿no? Y entonces ellos pues lo que hacen es que empiezan a poner por escrito toda la historia de la salvación y todo lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, para no perder su identidad, y es como logran salvarla, ¿no? En aquel pueblo lejano. Entonces, esto me hizo recordar pues esta parte, ¿verdad?, de que ya hemos sufrido, por ejemplo, nosotros como cristianos, bueno, en antaño, y qué tenemos que hacer para no perder nuestra identidad. Entonces, pues Gracias, Rosario. eso Pues me sería parece todo. Gracias. muy completa, y vamos a dejar ahí las participaciones. Ustedes tienen ya su ejercicio hecho por el hecho que ya, digamos, el tiempo del presupuesto se nos recorta mucho, pero la hermana Rosario nos hace un resumen muy completo que nos sirve de transición para recordar los temas anteriores y de ahí continuar. Entonces, voy a compartirles pantalla en este momento. Hermano Fer, si me das ahí acceso a habilitar el compartir pantalla para dar ahí Y adelante, con... Joel, ya está listo. Fíjate que todavía no me responde. A ver. Ahí tengan un poquito de paciencia. Porque me dice que el host ha deshabilitado el compartir pantalla. A ver, permítanme un segundo. Exposición. Muy bien. Ahí nada más, bueno, el primer hermano, en este caso más bien matrimonio, que veo en lo que es ahí ahora en la galería de los cuadros, es al hermano Raúl y el hermano Edith. Y ya se está viendo la pantalla. Perfecto. Muy bien, pues estamos en la sesión 3 de las sombras de un mundo cerrado. Vamos a hacer nuestra oración ecuménica poniéndonos en las manos del Señor Jesús, y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, Trinidad y amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno y danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén.
Y te pedimos también, Espíritu Santo, que tomes nuestra mente, nuestro corazón y todas nuestras distracciones para que las concentres propiamente y tú te hagas cargo de nuestras necesidades, tanto espirituales, materiales, de nuestros seres queridos, para que lo que tú hagas aquí, Señor, a través de esta encíclica que es palabra directa inspirada por ti, Señor, a través del Santo Padre Francisco, siembre y riegue nuestros corazones para abrirnos a este mundo que tú quieres que demos mucho fruto y fruto en abundancia, en especial en la caridad y en el amor fraterno. Te lo pedimos, Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, y pedimos la asistencia de María Santísima. Amén. Bueno, nos quedamos en la encíclica, en lo que viene siendo el apartado del descarte mundial, nos lo dijo nuestra hermanita Chayo. Y vamos a entrarle al apartado de derechos humanos no suficientemente universales, en el numeral 22. Cuando vemos el título de este paquetito del capítulo 2 de derechos humanos no suficientemente universales, ya de entrada no son derechos humanos. Porque dice el numeral 22, dice el Papa Francisco, muchas veces se percibe, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos. Bueno, digo, tomé nada más ahí de referencia un poquito el documento de la encíclica, pero vamos al formato presentación, donde entramos a revisar el numeral 22, 23 y 24. Los derechos humanos no universales, dice el Papa en el numeral 22. ¿Por qué razón? Porque en el mundo persisten todavía muchas formas de injusticia. Estos derechos humanos parece que están basados en un modelo, pues, de la sociedad que se ha regido más por un modelo económico de las ganancias o de poder, que no duda en explotar, descartar o incluso matar al hombre. Acuérdense lo que compartimos en la sesión anterior de este libro de Medianoche en Bhopal, que analiza lo que es ese Chernobyl, por llamarlo de alguna manera, en donde cientos de personas fallecieron y todavía otras siguen viviendo los estragos por un derrame de un líquido de una fábrica que descuidaron ese líquido que debía ser contenido en recipientes y bajo reguladores, y con tal de ahorrarse energía eléctrica apagaban los reguladores que contienen la protección de esos líquidos. Bueno, nomás lo traemos a manera de ejemplo de que inclusive ese modelo económico a veces incluye descartar o matar al hombre. Mientras una parte de la humanidad vive en la opulencia, otra parte vive en la propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada. Acuérdense también lo que les compartí del tema de los unos y los otros. Un tema, entre paréntesis, de una investigación propia, pero que va muy ad hoc. Y vea cómo se pisotean los derechos fundamentales, y todavía en estas actualidades, vea cómo, por ejemplo, los derechos de la mujer siguen estando todavía en un nivel de no plenitud. Y por lo tanto se da caldo de cultivo a las organizaciones criminales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, aquí está lo que es una especie de tipo, digamos, a lo mejor meme, porque si alcanza a ver un poquito la parte de abajo, dice Comisión Nacional de Chuecos Humanos. Bueno, Fratelli Tutti, en el numeral del 25 al 28, nos refiere a cómo se han dado los atentados, persecuciones, guerras y afrentas contra la dignidad humana.
El poderoso dicta una verdad. Miren, esto escúchenlo mucho de los políticos, ¿eh? El poderoso dicta una verdad mientras le beneficia solo a una parte. Qué grueso, ¿no? Si tal tipo de sujeto es el que tiende a predominar una sociedad, las normas solo serán respetadas en la medida que no contradigan las propias. O sea que en este caso el poderoso es el que dicta la verdad. Y esa verdad nomás está ahí cuando le conviene. En toda guerra lo que aparece en ruinas desafortunadamente es el mismo proyecto de fraternidad y por supuesto que atacando directamente a la familia humana, por lo que cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue. Eso es literal del Fratelli Tutti en el numeral 26 y lo dio en su mensaje para la 53 Jornada Mundial de la Paz, enero del 2020. ¿Qué más se propicia? Pues se propicia el conflicto y el miedo. ¿Por qué razón? Porque reaparece la tentación de hacer una cultura de muros. Y ya hablando del muro, pues rápidamente nos viene a la mente un personaje, pues que hace poco dejó el poder del país más poderoso del mundo. De levantar muros en el corazón, muros en la tierra, y así evitar ese encuentro con otras culturas y con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, fíjese lo que dice ahí, esto es literal, está tomado literal, por eso aparece ahí entrecomillado. Y cualquiera que levante un muro, quien construye un muro, terminará siendo esclavo dentro de los muros que ha construido. Ahorita voy a decir una frase más popular de un personaje popular, ¿verdad? Del mundo artístico. Sin horizontes, por supuesto, y aparecen los falsos protectores. Por lo tanto, hay una pedagogía mafiosa con una falsa mística comunitaria que crea lazos de dependencia y de subordinación de los que es muy difícil liberarse, particularmente cuando alguien asume un poder, ya sea un poder político, un poder económico o un poder, digamos, popular de grupos de personas. Yo le quité una partecita aquí a la frase porque utiliza esta que les voy a poner unas palabras muy groseras, pero usted más o menos va a saber de cuáles se trata. Facundo Cabral dijo alguna vez, el conquistador, por cuidar su conquista, se convierte en esclavo de lo que conquistó, es decir, que fregándose se fregó. Usted cámbiale ya las palabras que puso Facundo Cabral. En la cultura mexicana hay muchas formas de decirlo. Así es. Decía también Facundo Cabral, y cuando utilizo estos referentes es nada más a nivel ilustrativo, estamos basándolos en la encíclica, pero parte del objetivo aquí es que no seamos nomás así como lectura de rapidito la encíclica, sino que la desmenucemos y sirve a manera ilustrativa. Decía Facundo Cabral, otra de las frases de Facundo Cabral, que decía que mano ocupada, mano perdida, pensando que propiamente, ¿verdad? Pues a lo que nos ocupamos perdemos el sentido y el enfoque. Que por cierto, ahorita dijo la hermanita Rosario, algo pero hermoso en el sentido de que también bíblicamente está sustentado desde el Antiguo Testamento. Y cómo nos relata el Antiguo Testamento de que Sansón a veces le hacía caso a Dios y a veces no le hacía caso a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Y cómo le fue una vez que le falló a las leyes de Dios, le sacaron los ojos. ¿Y qué quiero comentar con este referente? Que cuando le sacan los ojos, perdió la visión. Es decir, cuando el mundo se cierra, en este capítulo 2 de Sombras de un Mundo Cerrado, se nos pierde la visión, igual que esas. Y lo peor que podemos hacer es perder la visión, porque cuando se pierde la visión se pierde todo, pues no lo dice también la palabra de Dios, ahí lo que es la Sagrada Biblia, de que ciego que va guiando a otros ciegos, todos caen al hoyo. Bueno, tenemos al Papa Francisco
que es también un panelista y conferencista internacional. De tal manera que en esa plataforma tan popular de TED, que usted la puede buscar en YouTube, y hace referencia, eso lo hace en la encíclica, en la Fratelli 30 y 31, hace referencia en el numeral. Al final de la encíclica vienen todos los referentes documentales, y uno de ellos es el 30 como referencial, donde él da una conferencia en TED. Para los que no han oído hablar de la plataforma TED es una red social de conferencistas, pues que son de alguna manera referentes y ya tienen una cierta celebridad como conferencistas o ponentes. Bueno, pues el Papa dio una conferencia en la plataforma TED y miren lo que dice, hablando de lo que es la globalización y progreso sin rumbo en común. Este apartadito de Fratelli Tutti dice, qué bonito sería que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o de la hermana en órbita alrededor de mí. Qué padre sería como que, por ejemplo, Elon Musk, el magnate de Tesla y de muchos proyectos, entre ellos proyectos de lo que es allá indagar y mandar cohetes al espacio para descubrir nuevos horizontes galácticos. El presupuesto que se le invierte para ir a ver si hay vida en Marte o explorar otros planetas, se le invirtiera para construir corazones a través de espacios abiertos de fraternidad y de todas las formas de generar esa participación de comunidad. Bueno, eso lo dijo en la plataforma TED y lo trae a colación en Fratelli 30 y 31. Luego, en 32 y 33, allí empieza a hablar el Papa Francisco acerca de las pandemias y otros flagelos, porque justamente escribir la encíclica fue en momentos donde nos sorprendió las pandemias. El primer elemento es de que todos estamos en el mismo barco. Decíamos en la parte introductoria, en el último numeral de la parte introductoria de la encíclica, que nos dio muchas sorpresas la pandemia porque nos abrió y nos dimos cuenta de las falsas seguridades, que en donde nos sosteníamos no era seguro a pesar de que nos las creíamos tan seguros. La realidad es que nos salvamos o nos perdemos en común. En esta casa común que el Señor nos dio, ganamos y perdemos en común. Lo mismo ocurre en una familia. Cuando el matrimonio, el esposo le dice a sus compadres, fíjate que tuve una discusión con mi esposa y me la fregué. Pues fregado está también él, porque lo que es una comunidad se gana en común y se pierde en común. El COVID puso de manifiesto falsas seguridades, el ego y la apariencia. Y alimentamos esplendor y grandeza, pero experimentamos encierro y soledad. De tal manera que, bueno, aquí como esta imagen, ¿verdad? Que vemos que todo el mundo y toda la humanidad está en este barco naufragando un poco y abajo del agua aparecen ahí lo que es todos estos células o microvirus del COVID. Y va terminando, digamos, esta sección el Papa Francisco en las pandemias y otros flagelos con la invitación a que tenemos que aprender una lección. ¿Cuál lección? Pues ojalá y que al final los otros sean solo unos otros. Fíjese cómo va relacionado con el tema que les compartí de los unos y los otros. O sea que al final ya los otros también sean nosotros, que no haya unos y que no haya otros, sino todos seamos nosotros. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Imagínense qué tremendo que tantas vidas tengan que perderse por efectos de la propia enfermedad, pero qué grave que, por ejemplo, que enfermos que mueran por falta de un respirador.
O sea que ese sálvese quien pueda se traducirá rápidamente en el todos contra todos. ¿Y sabe qué puede ocurrir? Como una situación pero más gruesa que una pandemia, pues la verdad es el acabose. Entonces de ahí que el Papa nos invita a que aprendamos la lección. Toda lección de adversidad nos puede llevar a un camino muy tremendo de crecer. Yo en lo particular estoy pasando una situación un poquito, digamos, adversa. Y digo un poquito, pues porque yo sufrí una caída de un brazo con una fractura, 2 fracturas. Y el asunto más crítico no fue la cirugía, ¿eh? Porque eso ocurrió de una tarde a una noche al día siguiente y hace más de un mes que me quitaron los puntos. El asunto es que por mucho tiempo el brazo estuvo inmóvil. Y cuando el brazo está inmóvil, pues todo miembro del cuerpo que no se usa se atrofia. Y yo giro mi codo, pero tantito, unos cuantos grados. Y yo no puedo sostener ni una hoja de papel con mi mano izquierda. Ahí estoy con las terapias y poco a poco, pero esto se va a llevar semanas. Entonces, a lo que voy, digo, lo comento nada más porque lo estoy viendo en carne propia, un pedacito. Afortunadamente, pues estoy bien de salud, pero a lo que voy es que una adversidad, una situación, una enfermedad, una pandemia, una situación que nos está ocurriendo, una enfermedad, una situación difícil, pues que nos invita a aprender la lección. Digo, en mi caso no es de la imprudencia, porque fue imprudencia, pues hay que aprender la prudencia. Yo me refiero de aprender a valorar todo lo que el Señor nos da. Vamos a pasar a Fratelli Tutti 37 y 38, que es el tema de sin dignidad en las fronteras, es el apartado. Y ahorita vamos a entrar a un tema muy interesante que va a ser de mucho provecho cuando empecemos a ver cuestiones de las virtudes. Desde migrar por un sueño mejor por guerras, violencias, trata de personas, catástrofes, o la razón que sea, se fractura la dignidad de las personas. Miren qué triste. Por el hecho de migrar a un sueño mejor, ocurren por diferentes situaciones, violencia, guerras, trata de personas o catástrofes, y se fractura la dignidad de esas personas migrantes. El derecho a migrar, como al de no emigrar, debe estar respaldado en condiciones de favorecer y no vulnerar. Esto lo dijo el Papa Benedicto en el mensaje 99 de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Y el Papa Francisco lo trae como ese derecho a migrar. Sin dignidad humana en las fronteras, seguimos con este tema, debe prevalecer la ley suprema del amor fraterno y la cultura del encuentro. Y mire cómo también nos hace un llamado a los cristianos. Esto es cita textual tomada de la encíclica 39, de la encíclica en el numeral 39. Es más, me gustaría, porque está con letras muy grandes, para dar participación, a que algún hermano active el micrófono y nos la lea con voz alta. Adelante. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe, la inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión. Gracias, hermanita. Fíjese cómo el Papa Francisco también nos llama a los propios cristianos. Y yo les comentaba en la primera sesión, cuando hablaba un poco de ciertas referencias y antecedentes de lo que vivimos como fraternidad, y ya estoy hablando de los hermanos franciscanos, de la OFS, que como fraternidad, pues somos hermanos, y nos llamamos así, hermano, paz y bien. Y como en una junta de fraternidad local, el padre asistente nacional de la OFS en ese tiempo, ¿cómo nos llamaba a los hermanos de la OFS a perfeccionar nuestras virtudes? Y la referenciaba como una necesidad primordial porque la fraternidad se va muriendo.
Entonces, a lo que voy, cuando digo se va muriendo, es en el sentido de que requiere revitalización. ¿Y partiendo de dónde? Partiendo justamente de esa parte de llevarle dignidad al otro. Entonces, los cristianos tendremos que esforzarnos por perfeccionar nuestras virtudes para no dar pie. Al contrario, que debemos ir a llevar luz a los demás y no ser sombras. Y aquí abrimos un paréntesis porque vamos a hablar propiamente de la virtud de la hospitalidad. Para los hermanos que no han estado en sesiones anteriores, cuando me refiero a abrir un paréntesis, es que el tema le ponemos pausa y profundizamos para escudriñar más esta parte de abrirnos a la dignidad del otro, que es el tema que estamos tratando en la dignidad en las fronteras. Entonces, y con eso, pues creo, y esperemos así, si Dios lo dispone por su bondad, que nos dé un poquito más de enriquecimiento. Vamos haciendo un ejercicio. No me acuerdo si se los dejé como tarea, pero si se los dejé o no, el ejercicio lo vamos a hacer de manera rapidito. Si ya lo hicieron, pues nomás muy rápido lo ponemos. Miren, el Papa nos llama en Fratelli 41 a la capacidad del encuentro del otro. Y esa capacidad del encuentro del otro tiene que ver con darle hospitalidad o ser fraterno. Literal, este tema le pega a los 3 pilares básicos de la espiritualidad franciscana que en la parroquia de San Antonio y en la OFS se nos invita en formación y crecimiento. ¿Por qué razón? Porque literalmente vamos a ver un ejemplo bíblico de lo que es la verdadera fraternidad o ser fraterno con el forastero. Segundo, porque tiene que abrir la virtud como crecimiento personal a ser hospitalarios. Y tercero, porque directamente, pues San Francisco de Asís, justamente en Hermanos Todos, pues nos hace ese llamado, lo hacía a los hermanos franciscanos y ahorita el Papa Francisco nos los hace a toda la sociedad. Hagamos un ejercicio. Atención de atender al otro, no de atención, firmes, ya. No, ese no es, es atención de atender y ser atento con el otro, de prestarle atención al otro, de darle atención y apoyo al otro. Viene del latín tendere. Hagamos un ejercicio. Escriba palabras. Ahorita está abierto el chat, hermanita Norma. ¿Es pregunta? Sí, hermano. Bueno, para los hermanos, allí en el foro del chat de formación Fratelli Tutti, si tienen el celular a la mano, escriban en el chat palabras que se parecen a tendere. Yo tengo como que en mente que yo mandé esta tarea, no lo recuerdo, pero si ya lo hicieron, pues nada más lo escriben en el foro. ¿Qué palabras se parecen a la palabra tendere? Tendere es el latín de atención, del latín tendere. Entonces yo hice mi tarea, puse una palabra nada más. Tender se parece a tendere, se fija que le falta la E. A ver, sigan escribiendo más palabras parecidas a la palabra tendere. Todavía no aparece ninguna. Bueno, en el chat de WhatsApp o en el chat de aquí de la sesión. Disculpen que no ubiqué en cuál, pero aquí pues voy a abrir los dos. Por lo que... Atender es otra. A ver, es que la voy escribiendo aquí. Me voy a salir del formato presentación porque las voy a escribir. Es que vamos a hacer como ejercicio formal de clases. Alguien puso la palabra atender. Ok. Yo puse la palabra atender. Otro puso la palabra atender. Y luego, tener ayuda al forastero. Estamos hablando de una palabra. Roberto, estamos hablando de una sola palabra que se parezca a la palabra tendere. Y que tenga las letras de tendere. Servir no, si tiene que ver.
Entender es otra. No sé si ya me voy dando a entender. Estamos hablando como si fuera una clase de español. Entender, alguien lo puso. Comprender no lo es, ¿eh? Sí tiene que ver con significado. Estamos haciendo el ejercicio, y gracias por ponerlas, ¿verdad? Pero queremos utilizar mucho las mismas letras. Extender es otra. Está padre el ejercicio, ¿eh? Extender, retener, otra palabra. Van a ver que este propio ejercicio, tiene tanto valor que vale la pena toda la sesión, porque estamos hablando de la dignidad, ser fraterno con el otro, tenderse, se puso tenderse. Alguien puso entender. Oh, esta me gusta mucho. No, ya la habíamos puesto entender. Bueno, vamos a pararle ahí. Recordemos, no, desatender es lo contrario, Dijimos que son palabras que se parezcan a atender, entonces desatender es lo contrario. Esa palabra no. Y luego voy a poner yo una palabra que no han dicho y que utiliza más o menos las mismas palabras, porque voy a enfocarme algunas de esas. Voy a poner la palabra tienda. Tienda tiene ciertas letras de la palabra tendere. Terminamos el ejercicio de participación y entro lo que es a la parte de la explicación. Mire, voy a utilizar al final la palabra que yo puse, la puse nada más como ejemplo, pero también lo que es. Atender pues va muy directamente de lo que es dar un servicio para servir y darle atención al otro. Esa es muy directa, casi se explica sola. Pero mire la palabra entender. La palabra entender significa escuchar al otro. Si usted ya escuchó los audios de la comunicación y leyó el PDF de la comunicación autobiográfica y la comunicación empática, se da cuenta que el primer paso del diálogo es escuchar. El primer paso de atención es entender al otro. Lo que estamos haciendo aquí es tomando una clase de profundidad de la palabrita atención. Entonces, entender al otro es vital para darle atención. Extender es algo hermoso porque significa ir y poner un puente para que se alargue en lugar de distanciar, acortar. A través de una extensión, usted acorta una distancia o extiende o va más allá. El extender va más allá. Retener es atraerlo consigo. Tenderse, si es más o menos derivado de tender, ahorita explico la palabra tender, ya la explico tender. Tender es algo hermoso, Van a decir los señores, pues no, cuando a mí mi esposa me dice que tienda la cama y que tienda la ropa, pues eso no me agrada, ¿verdad? Pero vamos a utilizar el término de tender la ropa, Dice, la ropa se tiende en el tendedero. Oh, ¿qué tema tan profundo tenemos, ahorita, Tender la ropa en un tendedero. Los tendederos son unas T's. O sea, es la letra T del tendedero. Y usted va a decir, pues, ¿qué ocurrencias tiene Joel de estar tender la ropa en el tendedero? ¿Sabe qué hace las dos T's del tendedero? A través de un hilo, une los puntos de una T a la otra T. De tal manera que tender es un punto de unión entre dos puntos distantes. ¿Se fija con qué, digamos, explicación tan básica nos dice lo que significa atención? Es tender un puente entre tú y yo para que se complete la canción que dice, tú y yo somos uno mismo. Oh. O sea, el tú y yo que seamos uno mismo. El tender la cama es unir la sobrecama de un extremo al otro extremo. Qué bien entrenadito estoy, ¿no? Bueno, ahorita batallo mucho porque nomás tengo una sola mano disponible para hacer ejercicio. Pero sí clarificamos la profundidad que tiene la palabra atención. Ahora, con esa no nos vamos a quedar, nos vamos a quedar con la tienda.
¿Por qué? Pues porque está más práctico y ahorita con el mundo tan consumista, pues tienda es más atractivo, ¿no? Ir a comprar cosas. No se crean. Mire, tienda en su origen no tiene que ver con un almacén de cosas para satisfacer necesidades. Es correcto que así le llamamos últimamente, pero hay otro significado de la palabra tienda. Digámoslo que es una morada. Bueno, se escucha actualmente el concepto de tienda que no es un almacén donde se vendan cosas. Las tiendas de campaña, váyase con las tiendas de campaña, son las casitas. Es más, y esas tiendas de campaña tienen una particularidad diferente a las casas que habitamos. ¿Sabe por qué? Porque a la tienda de campaña, cuando usted va con alguien muy cercano a usted y solamente entra su ser querido más cercano. Es decir, a lo que voy es que ese espacio es como muy personal de su amigo, su hermano, su esposa, su esposo. Lo que le quiero decir es que tienda es morada, es refugio. Con esto ya no se olvidará jamás hacia dónde debe llegar la palabra atención y por lo tanto la virtud de la atención. Porque aunque las tiendas de campaña pueden ser moradas o del color que usted quiera, pero la palabra morada también tiene que ver como refugio, como espacio de encuentro y de recibirlo al otro. Si transmitimos esta idea de lo que significa la palabra atención, que nos lo está enseñando el origen, el etimológico de la palabra latín. Bueno, en este sentido ya les pueden decir también lo que es en la escuela para las mamás que están enseñando a sus hijos las palabras, o si usted está tomando alguna clase de lingüística o de español, pues ya aprendió otra cosa. Regresamos al tema. Esto nomás quería abrir boca para ver la hospitalidad de Abraham y Sara, que es el tema que vamos a tratar. Miren, voy a poner aquí el formato presentación y voy a leerlo de manera rápida, que creo que usted por ahí lo hizo el ejercicio. Es en Génesis 18, del 1 al 5, es la hospitalidad de Abraham y Sara. Vaya tratando de meditarlo porque nos vamos a ir rapidito. Apareció Yahvé en la encima del Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y he aquí que había 3 individuos parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos. ¿Se fija la palabra tienda que aparece ahí? No dijo que fue a la tienda para ver qué les vendía. A su casa fue a recibirlos. Pero no nada más los recibió, sino acudió a su encuentro. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos. ¿Se fija que literalmente dice que salió de su casa? O sea, no esperó que le tocaran la puerta. Salió al encuentro del otro. No esperó a que llegaran y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si te he caído en gracia, ya no pases de largo cerca de tu servidor. Eso significa que Yahvé se apareció a través de estos hermanos. Ea, dijo Abraham, traigan un poco de agua y lavad los pies y recostados bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan y repondré fuerzas, luego pasaréis adelante. Oiga, mire qué fabuloso. No crea que fue a darles comida ahí en el árbol, es nomás para que descansaran en la sombrita y medio reposaran sus pies, para luego pásenle a la casa. O sea que cuando usted va a recibir visitas, bueno, con todas las contingencias sanitarias, pero, y así lo hace con invitados especiales, ¿no? Usted vea que un invitado especial que hace, que viene de Estados Unidos, cuando todavía la pandemia no lo permite o las medidas, usted va al paso por él. Es más, y cuando llega a la casa, no lo lleva a la casa, lo lleva a comer a un restaurante. Y luego ya lo lleva a la casa. Y a la casa le dio su buena trapeadita para recibirlo. Ese es el tamaño del nivel de encuentro que requerimos tener con el otro.
que yo traeré un bocado de pan y repondréis fuerzas, luego pasaréis adelante para que eso habéis haber acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. O sea, él dice que qué bueno que pasaron por ahí. Y nosotros nos tocan la puerta y ni queremos abrirles. Dijeron ellos, algo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda, o sea, a donde Sara, a la casa de Sara, y Abraham, y dijo, apresta 3 arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas tortas. Abraham por su parte acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso y se le entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche y junto con el becerro que había aderezado se lo presentó manteniéndose de pie delante de ellos bajo el árbol, así que hubieran comido. Dijéronle, ¿dónde está tu mujer, Sara? Allí en la tienda, contestó. Y bueno, ya viene el relato más adelante. Yo nada más, si usted hace el ejercicio a través de la lectio divino, de identificar primero las principales palabras que están ahí, y luego lo medita, y luego lo reflexiona y hace oración, diría, o al menos pensaría decirle, Señor, dame un poquito de la virtud de la hospitalidad. Oh Señor Jesús, mira que estoy tan lejos de tener el encuentro con el otro. Mira que estoy tan lejos de hacer un poquitín de lo que hizo Abraham, que estando adentro de su casa y cuando se da cuenta que vienen unos forasteros, sale, abre la puerta y sale al encuentro para ir por ellos y luego, como vienen cansados, los hace descansar debajo de un árbol y les trae para limpiarles sus pies y reposar. Oh Señor Jesús, cómo estamos lejos. Danos esa virtud de la hospitalidad, de esa virtud del encuentro, tanto del hermano que está en casa, porque a veces inclusive a los de la casa los atendemos en menor medida que a los invitados especiales. Que tú, Señor, a través del Espíritu Santo y con la asistencia de María Santísima, nos dé la virtud de la hospitalidad. Amén. Bueno, cierro paréntesis sobre este tema de la virtud. Pasa, Fratelli Tutti, a otro tema que es 42-43, Fratelli numeral 42-43. La ilusión de la comunicación es el apartado. Mientras se cierran fronteras, migración y hasta encierros en casa, muy también ocasionados por estas pandemias y disposiciones de autoridades con medidas sanitarias, se abren las ventanas de la intimidad. Los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Miren, desde que empezaron los mensajerías, ¿se acuerdan de aquel monito verde del mensajero Messenger del Microsoft cuando empezaron los chats y que empezamos a generar seudónimos para identificarlos? Y Joel no se llama Joel, sino el pollito, lo que usted quiera. Yo recuerdo que mis primeros contactos con unas primas que vivían en Estados Unidos y que resulta que una se llama de una manera y resulta que se puso otro nombre y yo no le entendía con quién me estaba comunicando y que me decía, no, tío, era una sobrina, no, y que, no, tío, pues es que así se usa y es que así ya podemos decirnos lo que queramos. Mire usted, que entonces a través de las redes sociales se vale descartar también. Y se vale decir lo que sea, porque entonces ya no tengo que guardar un sentido de respeto. Mire lo que está diciendo el Papa Francisco, hacen falta gestos físicos, expresiones de rostro, silencios, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor y la transpiración, aunque huela mucho. Esa parte como cultura del encuentro. Ustedes refiéranse al relato de la Virgen María cuando se le acercó el ángel Gabriel y María se ruborizó. A lo que voy es que el encuentro es un encuentro
de frescura y naturalidad. Agresividad sin pudor. ¿Qué se aporta hacia la fraternidad que el Padre Común nos propone? Porque los medios digitales favorecen expresiones de odio amplificado. Es decir, usted marca hacia el otro un odio más que el que le dice enfrente con todo y que le hierva la sangre. Y con ello el fanatismo y la pérdida de ideología genuina. Usted se puede disfrazar de cordero siendo un lobo, así como este lobo con disfraz de cordero, gracias a un aparatito que se llama dispositivo inteligente o smartphone o teléfono inteligente o tableta o lo que le llamen. Y la otra es que el exceso de información, como en todo, da mucha basura. Usted ponga la palabra basura en Google y le ofrece, voy a decir un número inventado, pero 5.487.845 sobre el tema. ¿Sabe que usted ahí va a encontrar muchísima basura en la definición del concepto basura? Estamos llenos de basura en la comunicación. Ahora es mucho más fácil evadir gracias a que en el Messenger no hay la réplica o en el chat. Dice una cosa y después dice, es que yo lo que quise decir. Y la palabra no es inocente. En esta parte de lo que es la parte de, y lo voy a decir como preparación a Fratelli 47. Este señor que aparece en esta imagen de este libro que se llama Cuando la palabra hiere, se llama Ricardo Castañón. Es un gran predicador católico, científico, que era ateo y que a él le encomendaron todavía él siendo, digamos, ateo, como científico de renombre, en lo que es hacer análisis de laboratorio para hacer pruebas de las hostias consagradas sangrantes. De ahí él fue descubriendo a Jesús en las hostias sangrantes y se convirtió. Y escribe un libro que se llama Cuando la palabra hiere, que refiere que la palabra afecta al cerebro, tiene efecto físico en el ser humano, lo que usted diga, todo lo que usted diga. Así es de que cuando usted dice la palabra, y voy a decirlo entre comillas, idiota al otro, se está idiotizando más usted que al que está idiotizando supuestamente. Se dan cambios neuroquímicos en las moléculas formadas en un mapa neuronal como este dibujo, que esta es parte de la portada del libro de Ricardo Castañón. La palabra deja huellas en las personas e incluso en la naturaleza. En el tema del Laudato Si y en todo lo que se refiere, lo que es a la parte del cuidado de la creación de la casa común, hay todo un efecto. Inclusive hay un ejemplo por ahí, yo lo compartía en una charla que me invitó la hermana Mayela sobre el inventario de la casa común, de cómo en Japón un lago contaminado a través de un retiro espiritual fue limpio, se limpió, se descontaminó el agua gracias a unas oraciones. Fratelli 47, 48 y 49 habla de la información sin sabiduría, que es una especie de continuación a este tema anterior. Porque con un solo clic usted descarta instantáneamente un desagrado. Simplemente le pone no me gusta. Es más, se pueden comprar los me gusta. Usted puede pagarle a Facebook para que usted reciba más me gustas. Entonces pues ya se es comprable el agrado y el desagrado. Pero el mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo, lo dice el Papa Francisco. Impide la reflexión serena que podría llevarlos a una sabiduría común. Perdón, lo de el mundo de hoy en su mayoría es un mundo sordo. Sí lo dice la encíclica Fratelli Tutti, pero lo trae referente de esta imagen. Este es un video y aparece aquí el formato del video de una película que no sé si la ha visto usted, el Papa Francisco, un hombre de palabra.
A esa referencia hace el Papa Francisco que el mundo de hoy en su mayoría es un mundo sordo. Y San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza. Y todo eso transforma un estilo de vida. Hay por ahí una charla, se llama La Paz Franciscana, que por ahí me tocó compartirle a la OFS, que se dio allá en aquellos tiempos de donde empezó muy fuerte todo lo que es la parte de la violencia aquí en Chihuahua. Y por cierto que en ese año la OFS pone en el calendario el tema de la Paz Franciscana. Entonces, por ahí sacamos un tema de propiamente cómo San Francisco, lo primero que hizo es escuchar a Dios. Al escuchar a Dios, hizo la paz con Dios para posteriormente hacer la paz con el hombre. Entonces escuchó al hombre. Después, se escuchó a sí mismo. Primero escuchar a Dios, escuchó a sí mismo. Luego escucharse a sí mismo, escuchó al otro, al hermano, y luego escuchó la naturaleza. Entonces es un ejemplo hermoso de San Francisco de Asís, de abrirse, de abrir los oídos del corazón. Y tenemos que abrir nuestros oídos también, nuestras orejas, pues, que es el tema que vamos a ver enseguida. Hoy todo se puede producir, disimular y alterar, eso ya lo habíamos visto. No hay que perder la capacidad de escucha, dice San Francisco de Asís en Fratelli 47. Deseo que la semilla de San Francisco crezca en tantos corazones, eso lo dice en la película del Papa, un hombre de palabra. Y bueno, esta oración de hazme un instrumento de tu paz, ¿cómo dice? Maestro, ayúdame a ser entendido, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino a consolar. Ayúdame a no ser entendido, sino entender. Es decir, que primero sea yo el que sea escuchado al otro, el que escuche al otro para luego yo ser entendido. El ser entendido sino entender, el ser primero yo entender al otro antes de que el otro me entienda a mí. Y con esto abrimos otro paréntesis y tiene que ver con los audios que les mandé. Este señor Stephen Covey es el que escribió el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y él en el capítulo 5 habla del hábito de la comunicación empática. Ese hábito 5 dice que hay que buscar primero entender para luego ser entendido. Pues mire, cualquier relación, coincidencia o casualidad, pues llámelo usted como quiera, en ser entendido sino entender. O sea, primero entender para luego ser entendido, que es lo que dice Covey, buscar primero entender y luego ser entendido. Son 2 pasos en 2 cronologías de tiempo diferentes. Cuando alguien le está hablando a usted, usted no puede hablar nada. Lleva 2 pasos en el tiempo del diálogo. Mire lo que dice un proverbio nativo americano: escucha o tu lengua te hará sordo. Entonces pregúntese usted, ¿yo escucho para entender o escucho para responder? ¿Para qué escucho al otro? ¿Para entenderlo a él o para yo ver mi propia historia? No, pues si es así, pues no hable con nadie, pues usted cuéntese todas las historias que quiera, ¿verdad? No hay intención de entender sino responder. Y en el audio que escuchó o que leyó el PDF, y si no, pues lléveselo todavía de tarea. Nunca es tarde para aprender esta herramienta. El diálogo trata de una comunicación que tiene esta señora, que es la mamá de este jovenazo que está jugando allá al Nintendo. Y la mamá está hablando con él. Pero hay 2 versiones, audio 1 y audio 2. La primera versión, ella habla no con la intención de entender, sino de responder. Y en el segundo audio, habla con la intención de escucharle.
Quiere decir que en la segunda versión aprendió la mamá a comunicarse, a ser empática, a entender. ¿Alguien escuchó los dos audios o leyó el PDF? Porque ahí viene inclusive la explicación para que nos comparta un poquito de lo que aprendió escuchando esos dos audios y la explicación del PDF. Adelante, para dar un poco de cabida a participación. Yo leí el archivo, hermano, y sí se ve mucho la diferencia de que en el primero como que estaba tratando de convencerlo de algo, pero en el segundo es como realmente querer entender el pensamiento, por lo que estaba pasando el hijo. Es correcto, es correcto. Ahí viene lo que es en el PDF una explicación. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano. Si aquí lo... a ver si lo tengo aquí a la mano. Transcripción del audio. Transcripción del audio. Sí, transcripción del audio. Por ahí va, hermana Norma. Pero no estoy compartiendo pantalla. Entonces, nomás permítanme tantito para compartir pantalla. Ok. Hermanitos y hermanas, fíjense que esta bendición tan grande, y para los hermanos de la parroquia, que a lo mejor están en algún programa de formación, pero que también vayan conociendo un poquito lo que es la parte de la formación de la OFS, que abarca estos tres pilares de formación humana, cristiana y franciscana. ¿Cómo es importante lo que es el trabajar la parte de valor humano? ¿Por qué razón? Porque a veces estamos tratando nosotros de ir creciendo en un ambiente a lo mejor de religiosidad, pero no de verdadero evangelio, de haciendo vida realmente el evangelio. Y tiene que ver con crecer en las virtudes. Y entonces, esto lo comento por lo siguiente. La hermanita Norma nos estaba compartiendo de que ella entendió que en el segundo audio ya estaba tratando de entender a su hijo. Pues realmente en el primero la discusión se hizo más acalorada y realmente no llegaron a un punto. Inclusive en la primera le da muchos consejos, pero consejos sin escucharlo. De tal manera que le está diciendo que si no quiere ir a la escuela, y él no es que no quiera ir a la escuela el niño. No, a él le da poco de pena de cómo se presenta con su papá. Y habría que ver si lo que está estudiando es lo que realmente el niño quiere estudiar. Bueno, lo que dice ahí es que cuando escuchamos nosotros autobiográficamente es cuando nosotros, al escuchar al otro, filtramos a través de nuestras formas de ser, de nuestra personalidad. Como dicen por ahí, ya valió cacahuate el diálogo, Si usted va a escuchar, pero con la intención de filtrarlo con sus lentes, ya valió esa comunicación, está perdida esa comunicación y va dañando en el camino de esa relación. A usted no le corresponde, lo digo entre comillas, cuando usted está hablando con otra persona, mientras lo está escuchando, en juzgarlo, en evaluarlo, en orientarlo, en aconsejarlo. No, hay otro momento para usted si es que le corresponde a usted dar un consejo. No, es que yo soy tu padre, es que yo soy tu madre y me tienes que escuchar. Espérate, ¿y tú cuándo vas a escuchar a tu hijo? Mire, hace algunos años que se hizo en el Centro de Convenciones unas conferencias organizadas por la Librería del Sembrador y el Heraldo, y se llamaba así: Hijo, escúchame. Padre, entiéndeme. Los dos tienen que escucharse. Y la comunicación empática, mire la parte final, quiero nomás irnos a la parte final para ahorrar tiempo. Yo les pido que escuchen y reescuchen y lean y relean este PDF, porque les da herramienta de aprender la escucha.
Miren nomás lo que dice. Esto lo dice Covey. Solo hay que reflejar cómo se sienten y decirlo con sus palabras al otro, lo que dice el otro. Y cómo es tan sencillo, a menudo subestimamos el poder que tiene una comunicación así. Si no me creen, inténtelo esta noche con alguien importante para ustedes allí en casa. Solo reflejen lo que siente y dice la persona. Recuerden escuchar con la intención de entender, no de contestarle. Esa es la clave para abrir el corazón de las personas y casi solo escuchando. Y ya habrá, si no es que la solución completa a la situación. Es decir, como pasó con San Francisco, cuando escuchó a Dios, se escuchó a sí mismo. Cuando escuchó a Dios, escuchó al otro. Cuando escuchó a Dios, escuchó la naturaleza. Pues bueno, no nos da mucho tiempo, pero estamos de todas maneras, estamos de todas maneras, digamos, a la disposición para seguir ahondando más este tema de la comunicación empática y la comunicación autobiográfica, que está muy, muy, muy perdida. Mire lo que dice, esto lo dice un doctor, lo dice un doctor, Lo aprendió porque algún paciente se lo dijo. Es una reunión del paciente con su doctor, y así le dice: cuando le pido que escuche, señor doctor, y usted siente que tiene que hacer algo para resolver mi problema, me está fallando, señor doctor. Aunque parezca extraño, escuche. No le estoy pidiendo que me dé la receta. No le estoy pidiendo que me diga qué tengo. No le estoy pidiendo que me diga todo lo que usted conoce acerca de mi situación de enfermedad. Lo único que le pido es que escuche. No hable ni haga nada. Solo escúcheme. Eso lo dice el doctor Ralph Ruffton. Cerramos el paréntesis de la importancia de escuchar. Entonces, escuchar no es que usted ponga una grabadora en su oído para ver qué se dijo. No. Y acuérdese de la palabra atención, tendere, abrir el corazón al otro. Bien valdría la pena que tuviésemos más clases de formación sobre la práctica del escuchar. Cerramos pues el paréntesis y nos vamos a Fratelli Tutti 50, del 50 a 53. Podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada. Realmente dicen los expertos en comunicación que la verdadera comunicación es cuando esas conversaciones son profundas entre ambos. Se fija cómo los enamorados, con un guiño en el ojo, ya se dijeron todo lo que se tenían que decir. ¿Por qué? Pues porque están totalmente en ese nivel de intimidad, y me refiero a intimidad del corazón abierto del uno al otro. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet, ni es la sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. No se presta una detenida atención y no se penetra en el corazón de la vida. No se reconoce lo que es esencial para darle un sentido a la existencia. El problema es que un camino de fraternidad local y universal solo puede ser recorridos por espíritus libres y después dispuestos a encuentros reales. Esto pues nos lleva a la parte mucho más fina, que es: si las bienaventuranzas nos dicen que el que nos persigue hay que amarlo, nosotros no deberíamos de andar con broncas de que no podemos escucharnos entre esposos, padre, hijos, hermanos, jefes, colaboradores. Si el que le está haciendo la guerra para destruirlo, dice la palabra de Dios que el que lo persigue, el que lo calumnia, el que lo maltrata, el que lo ultraja, debe amarlo y pedirle a él que ahorita no hay alguien que lo esté calumniando, que lo esté persiguiendo, pues entonces con los suyos, acuérdense lo que vimos
Bueno, no me acuerdo si lo vimos, el orden de los 7 amores, sí lo vimos en la sesión pasada, es que ya no me acuerdo. No, hermano. Ok, bueno, pues lo vamos a ver más adelante para ver que también a nosotros nos falta más escucha hasta con los nuestros de la casa, ¿eh? La tierra solo será fecunda cuando se generen relaciones de pertenencia, porque pues se da en el Fratility 51 al 53, se dan sometimientos y autodesprecios. Es que ese tema del orden de 7 amores lo vamos a ver en el capítulo 2. Entonces, casi vamos terminando lo que es el material de Fratelli Tutti del capítulo 2, donde pues el tema del Fratelli Tutti del 51 al 53 habla de sometimientos y autodesprecios, de la necesidad de generar verdaderas relaciones de pertenencia, y por lo tanto nos ofrece lo que viene siendo una esperanza y un camino, que es la cultura del encuentro. Es el tema que hemos traído desde que iniciamos la sesión el día de hoy. La esperanza y el camino en la cultura del encuentro, donde Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. El bien, el amor, la justicia y la solidaridad deben ser conquistados día a día. La esperanza mira más allá de la comodidad que nos encierra para abrirse a grandes ideales. ¿Y cómo pues? Ya lo habíamos comentado, lo vuelve a repetir el Papa Francisco, que con la actual pandemia, pues hemos comprendido que nadie se salva solo. Y el Papa Francisco pues nos invita a recorrer ese camino de esperanza. Es la parte que nos ofrece en Fratelli 55. Muy bien. Con esto hicimos el recorrido al capítulo 2. Hoy vamos a salir un poco más temprano, pero por el hecho que nos quedan todavía bastantes minutos, vamos haciendo el ejercicio de revisar aprendizajes. Acuérdense del modelo de revisar los aprendizajes, aunque me gustaría, antes de hacer el ejercicio formal, que bien nos lo podemos llevar de tarea, para que el proceso de esta parte, que muchas veces andamos recortados en tiempo, y ahorita le vamos ganando tiempo, a que se den comentarios, que abran su micrófono, se presenten y hagan comentarios o preguntas de manera directa sobre los temas que hemos visto. Vamos a dar unos minutos para que se dé un poquito más la conversación. Adelante. Sí, a mí me gustaría comentar, Joel, ahorita que dijiste que hace falta el contacto físico, el acercamiento, que el perfume o algo así con las personas. A mí me llama mucho la atención ahora que las clases de los niños son por internet y o cualquier junta o sesión como esta, por ejemplo, y la mayoría de las personas no prenden la cámara. Los niños en la escuela con la cámara apagada, los adolescentes con la cámara apagada, o sea, se esconden, no quieren ni siquiera no se quieren ver. Y es un problema. Por ejemplo, aquí me toca ver con Rebeca, que los maestros, hay algunos que les dicen, bueno, prendan la cámara, esa es la asistencia, voy a tomar foto. Y todos tardan, quién sabe si van y se peinan o van y se ponen blusa y se quitan la pijama, quién sabe, pero tardan mucho y ya por fin así, pic, poco a poquito, porque yo lo he visto, prenden ya las cámaras, toman la foto y ¡brum! Todas apagan la cámara y la maestra sigue dando así instrucciones de lo último. Entonces también eso es un alejamiento, por si estamos encerrados, no nos vemos como antes y todavía con la cámara apagada. Bueno, ese es el comentario que quiero hacer. Pero muy, muy cierto. Sigue reforzando este tema de que las redes sociales realmente, más que acercarnos, nos distancian, porque es una forma de evadir, es un camino de evadir. Yo no estoy diciendo que todos seamos evasores como tal,
pero definitivamente queda a pie. Y la verdad es de que el encuentro físico, bueno, pues tampoco no significa que estamos llamados al confinamiento total. Están las medidas también de contingencias, de medidas sanitarias, permitidas como tal. Bien, Joel, Sí, adelante. de lo que más me llama la atención, buenas noches a todos, Marco Antonio. Bueno, buenas Me llama noches, mucho la Ricardo. atención de la palabra tienda. La primera vez que alguien me explica con tanta claridad y no solamente el lado comercial. Y me lleva a reflexionar que estamos encerrados en nuestro mundo, en nuestros muros, sean mentales, sea nuestra casa, donde nadie entra. Lo que dijo ahorita la señora Edith, no permitimos la comunicación porque ni siquiera nos permitimos vernos unos a otros. Incluso nuestra casa, somos el yo gobierno y el yo dicto las reglas y la verdad absoluta. Y llegamos incluso a condicionar y pedir obediencia ciega, tanto en nuestra casa como en nuestra persona, como en nuestro negocio, y queremos hacerlo a veces hasta en nuestra práctica de la fe. Creemos tener la razón y no aceptamos otra verdad que no sea la que tenemos dentro de esos muros que hemos creado. Me llama mucho la atención esto de la tienda, de una morada, un espacio. ¿Cuándo dejé de ser morada de los demás? ¿Cuándo dejé de ser un espacio donde mi hermano se pudiera explicar qué siente, qué necesita? A eso me lleva esta reflexión. Gracias. Pues gracias, Marco. Pues bien, como dijo ahí el doctor, este doctor que aprendió la lección y hasta lo comparte en estos temas de enseñanza sobre comunicación, de lo que le dijo un paciente. No quiero que me dé una receta, no quiero que me diga qué tengo. Yo lo que quiero es que me escuche y no haga nada más eso. Ya después usted será el experto y me dirá, ¿verdad? ¿Y Bien, gracias. cuántas veces nuestros hijos nos piden eso? Nomás escúchame, no me Ujú. respondas. Gracias. Correcto. Y recuerden la conclusión que viene ahí en el PDF, cuando usted practica la verdadera comunicación empática, ya casi el problema está resuelto. ¿Sabe por qué? Porque generalmente la persona que trae la problemática, ella no se había escuchado a sí mismo. Como se lo platica a alguien que lo refleja, entonces se escucha y se da cuenta que él tiene la solución. ¿A poco no ha pasado que inclusive todo, también sabemos que todas estas bondades y dones y conocimientos, todo viene, todo lo bueno viene del Padre y del Señor? Pero estamos hablando también de lo que es estas herramientas que están a disposición. Para eso Dios nos dio talentos y dones. Y a lo que voy, ¿a poco no pasa que usted en la noche se queda meditando en una problemática que tiene, ya se encomienda a Dios, pero hace un descanso en paz y se acuesta y en la mañana ya tiene el problema resuelto? Pues porque se escuchó a sí mismo. A veces no escuchamos. ¿Otra participación? Paz y bien, hermano. Paz y bien, hermanita Mayela. Aquí habla la hermanita Mayela famosa que tanto menciona. Sí, Sí, se va a hacer muy a famosa. mí me llamó mucho la atención, sobre todo lo de los migrantes. Nosotros que estamos trabajando en esta reunión de JPIC, le llamamos la Comisión de Justicia y Paz, por el cuidado de la creación, la integración de la creación. Aquí también hablamos sobre esta situación que pasan los migrantes. Es una situación que a veces la tocamos como muy superficialmente, pero aquí el Papa está tocando puntos muy, muy fuertes, de mucha necesidad, de lo que necesitan ellos, ¿verdad? Pero eso también se ve, las situaciones que ellos pasan, de las cuales pues, nosotros debemos de tener un poquito de más apertura, más abiertos a escuchar a estas personas, de poderlos recibir. Chihuahua recibe bastantes migrantes y muchos de ellos pasan por nuestra ciudad. Entonces se abrió hace tiempo una casa de migrantes y yo casi no escucho mucho del movimiento que hay en la casa. O sea, desafortunadamente hicimos un equipo, pero el sacerdote que nos estaba apoyando renunció a esta parte
espiritual que nos tocaba a nosotros ejercer. Ujú. Y nuestra tarea iba a ser precisamente hacer sensibilizaciones en todas las parroquias. Como franciscanos teníamos ese trabajo más fuerte. Y ahorita la comisión de JPIC México está dando un taller acerca de migración y está tocando todos los puntos fuertes de la migración, estos puntos que se trata aquí la Fratelli Tutti, todo esto se está viendo y pues yo los invito a, pues quizá más adelante nosotros tengamos la oportunidad de platicarlo más y por qué no ser parte de las redes de migración, conformar como parte de ellos. O sea, los franciscanos a nivel Latinoamérica lo están realizando y es algo que a veces está tan interesante, pero lo desconocemos mucho, ¿verdad? Entonces, pues si en algún momento hay una oportunidad, pues les platicaré más. Gracias, hermanita Mayela, y es Mayela, pues muy cierto lo que dice, hermanita. Ahorita, inclusive ahorita estamos viendo las sombras de un mundo cerrado y estamos viendo todo tipo de sombras. Es una especie, así lo hablaba el Papa Francisco, que está mostrando tendencias de una realidad desfavorable. Pero hay un capítulo exclusivo para el tema de los migrantes, entonces vamos a revisar eso, aunque siempre lo estaremos tratando, porque miren que en el capítulo 2, como anticipándoles para lo que es el siguiente tema, que es un extraño en el camino, pues como siempre estamos hablando de el que es el extraño, el extranjero. Nada más que en el capítulo 2 vamos a empezar con los extraños en el camino de la propia casa. Va a ser interesante cuando tratemos allí el tema de la parábola del buen sembrador, porque realmente necesitamos, y en esa parte yo hago mucha campaña, yo en lo particular, ¿verdad? Pero pues directamente ahí está la parábola, porque el capítulo 2 es la pura parábola del sembrador. Todo el capítulo 2 es la pura parábola del sembrador y vamos viendo cada personaje. Resulta, tanto para la hermanita Mayela como para todos, que realmente los programas, estos programas que se arrancan, solamente tienen plenitud cuando ocurre la primera parte que nos enseña San Francisco de Asís, escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios no es escuchar un audio o escuchar una homilía por un ejercicio, digamos, rutinario de escuchar al sacerdote o lo que es la parte de escuchar una enseñanza. No. Recordemos que la intención de San Francisco de Asís para escuchar cuando se le dijo, mira Francisco, que la iglesia está en ruinas, repárala. En alguna de las enseñanzas y de las formaciones hemos por ahí aprendido que San Francisco de Asís duró 7 años para comprender el llamado, porque él primero fue presto y es lo que nos requiere a nosotros prestos, aunque todavía no tengamos totalmente el conocimiento y el discernimiento. Porque ¿qué hizo Francisco de Asís de manera inmediata? Pues fue allí a reparar la capilla de San Damián, a la porciúncula, la capillita, y entonces a juntar piedras y a compartir el mensaje a los hermanos que se iban uniendo, hasta que fue captando a través de abrirse al Señor. Quiero compartirles así brevemente de una familia de aquí de Chihuahua, que fue sanadora de su familia, de varias familias y de toda una comunidad, al menos comunidad de alrededor de la colonia donde ella vivía, por primero haberse hecho ellos personas gratas a Dios. Y recordemos que lo que dice la propia palabra de Dios, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces Dios nos libre de ser personas religiosas
sin apertura del corazón a Dios, porque esa es la parte primero de transformación para transformar lo demás. Lo vamos a ver en el tema de un extraño en el camino. Acuérdense la parábola así como una especie ahorita que sirva como si fueran esos tráiler o los cortos para que usted no deje de sintonizar el mismo canal y a la misma hora, de que hay unos personajes en la parábola del buen, no el buen sembrador, perdón, la parábola del buen samaritano, en donde era un sacerdote el que se pasó de largo. Era un levita el que se pasó de largo. Sacerdote de su oficio, ¿verdad? En esa parte, ¿verdad? De ministrar los servicios de la iglesia de Dios. El levita maestro de la ley, experto en la ley, en las leyes de Dios, y se pasaron de largo. El extraño en el camino fue el samaritano. Y el Papa Francisco hace referencia. Por esa razón digo que mi campaña y en su momento, mi campaña utilizo mucho ese tema del padre Alonso que decía que traía en campaña ciertos temas. Pues yo esa parte y en el orden de los 7 amores, un tema que vamos a ver como paréntesis para identificar que solamente se puede amar al prójimo cuando se ama a Dios. El mandamiento, en eso usted vamos a ver que empieza la parábola del buen samaritano, donde el maestro de la ley le pregunta al Señor Jesús de cuáles son los 2 mandamientos más importantes. Y entonces cuando le dice el Señor Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y entonces, y le dice el maestro, ¿y quién es mi prójimo? Y empieza la parábola del buen samaritano. Es decir, les decía que les compartiría brevemente de esta familia que fue sanadora de toda una comunidad, al menos de la colonia, empezando por su casa. Si nosotros no hemos hecho la transformación de casa y de corazón, no haremos nada, ¿eh? Lo que abonemos puede ser mercadotecnia. Es bueno, pues participar, ¿verdad? Y adelante. Pero el llamado es primero transformar nuestra casa, nuestro corazón. Esta familia es mamá maestra de primaria, esposo ingeniero, pero que trabajaba como para lo que es instalaciones eléctricas como tal. Es una familia de clase media baja, en el que el gran llamado era crecer en las virtudes, las 3 teologales y las 4 cardinales: fe, esperanza, caridad, templanza, justicia, prudencia y fortaleza. Llegaron ellos a hacerse sumisos y dóciles a Dios, de tal manera que generaron una especie de efecto concéntrico como una gota que cae en el agua y se extiende, de tal manera que a sus hijos, miren, yo no sé si a algunos de ustedes yo les he compartido algunas de estas anécdotas porque conocí a esa familia y muchas enseñanzas nos compartían. Imagínense a una niña ya de que en esta condición, para que se imaginen la recreación. Esta niña se llama María. Ahorita está terminando la universidad en la Universidad de Monterrey para doctora, pero era una niña adolescente de 12 años que iba conmigo en mi camioneta. Yo no sé si esta anécdota ya se las he compartido, pero si es repetitiva, no está de más, para decir la importancia de transformar primero nuestros corazones y por esa razón impulsar más el transformar al otro y por lo tanto hacer más por las necesidades de otro. Tal y como lo decía aquí el Papa Francisco, y tiene mucho que ver con ser realmente acogedores de los demás. Pero nomás para que vean qué tanto se transforma una familia. Una niña de 12 años, arriba de mi camioneta, yendo yo para Atascaderos, que se llaman Bellavista, no sé, pero Atascaderos allá por Guadalupe y Calvo, a ver a los papás de la mamá de María. María es esta niña. Iba conmigo porque ellos tenían un carro más pequeño y yo iba en una camioneta grande y solo. Pues entonces, pues iban parte de la familia otra conmigo.
íbamos escuchando música, se llevan muchas horas para ir allá por Valleza, para llegar allá hasta Guadalupe y Calvo y todo eso. Íbamos escuchando música popular, música del mundo. ¿Y sabe qué me dice esta niña María? Porque sabía de las canciones que se escuchan ahorita en el radio, ¿verdad? Y sabía el tipo de canciones y me dijo, mire, si me hace el favor de saltarse la siguiente canción, pero yo le respeto a usted, porque si no, oríllese para yo bajarme de la camioneta para irme con mis papás. Creo que esto puede sonar un poco medio anticuado, ¿no? Un poco medio raro, como una niña dice, esa canción no la quiero escuchar. ¿Y sabe por qué? Pues porque son canciones del mundo que atentan contra la dignidad de la propia persona. Vea cómo canciones del grupo pesado son tan pesadas que atentan mucho contra la mujer. Quiere decir que en esa familia se había desarrollado tanto las virtudes. ¿De qué tamaño? De que inclusive los papás regañaban a sus hijos adultos, no casados, todavía en casa. Yo estoy hablando de jovenazos. Para llamarles la atención en buen sentido para la corrección de las virtudes. Bueno, en esa parte vamos a tratar un poco la primera parte de la parábola del buen samaritano, porque en la casa a veces no somos buenos samaritanos de los nuestros, para luego ser samaritanos y de esa manera, pues bueno, cerrando ya el comentario para hacer nuestras oraciones finales, pues hay también por el comentario que hace la hermana Mayela, todo un capítulo de la encíclica trata de lo que es la parte de la atención a los migrantes. Y este gran llamado, pues que se nos hace a abrirnos de esas sombras de un mundo cerrado, empezando primero a través de la enseñanza de el ser buen samaritano. Entonces, vuelvo a poner lo que es la parte de la pantalla, porque ahora sí vamos a permitirnos, y gracias a Dios que nos da tiempo para poder hacer la oración comunitaria y que todos participemos. Entonces, miren que vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para hacer de manera formal la oración comunitaria. De lo que hemos visto en las sombras de un mundo cerrado, vaya pensando, hermanita, hermanito, de alguna intención, a una petición que le vamos a hacer a nuestro Padre Dios en el terreno de abrir ese mundo cerrado. Que sean peticiones no tanto personales por una situación de su familia y demás. Digo, claro que se vale, no está negado, pero para el hecho de irnos apuntando a unirnos en ese espíritu de la encíclica, espíritu del Señor por la encíclica, de los temas que hemos visto, que vayamos haciendo peticiones de todo lo que se ha comentado hasta ahorita. Entonces, cuando ya corresponda, dice el formador, dice el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el formador dice el nombre de Jesús, tu Hijo amado, presente en medio de nosotros, te pedimos, Padre. Ahí cada quien va desactivando su micrófono y va diciendo por qué pedimos. Cuando diga por qué pedimos, todos decimos te lo pedimos, Señor, aunque esté el micrófono apagado, y luego otro lo abre. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado, presente en medio de nosotros, te pedimos, Padre, hacemos libremente las peticiones en relación al tema. Por las personas que se encuentran fatigadas por el odio y la discriminación. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias y el entendimiento entre padres e hijos para tener una mejor fe y una mejor práctica de lo que es todos hermanos que estamos aprendiendo aquí. Te lo pedimos, Señor. Para que aprendamos a comunicarnos mejor y saber escuchar. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias y nuestros hijos, que lo sepamos comprender, o sea, escuchar. Te lo pedimos, Señor. Señor. Para crecer en las virtudes. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor.
por la justicia, y también pido que ya se acabe lo del coronavirus. Te lo pedimos, Señor. Que estemos atentos a las necesidades de nuestros prójimos. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, por los sacerdotes enfermos. Te lo pedimos, Señor. Por todo el personal del sector salud. Te lo pedimos, Señor. Hermanita Por la Mayela. dignidad de todos los seres humanos, para que todos podamos colaborar en la construcción del reino de Dios. Te lo pedimos, Señor. Por los hermanos que se encuentran en la calle viviendo a la intemperie. Te lo pedimos, Señor. Sana nuestros cuerpos y nuestras almas, Señor, para que podamos ir a nuestros hermanos. Te lo pedimos, Señor. Ponemos en tus manos estas intenciones y todas las que nuestro corazón abrigan, para que tú, Señor, hagas tu voluntad, a la que nosotros también nos volvamos dóciles, como almas dóciles a ti, para ir al encuentro del hermano en la casa, del hermano con el vecino, del hermano en la calle, del hermano en el trabajo, del hermano en la iglesia, del hermano en el forastero, del hermano en el migrante, e inclusive del hermano en quien por intencionadamente o desintencionadamente nos causa algún daño. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Oración final que la sugiere la encíclica. Señor y Padre de la humanidad, tú que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Pues paz y bien, hermanos. Entonces nos vemos en nuestra próxima sesión, donde empezamos con el capítulo 2. Empiecen a dar una ojeada a las primeras numerales del capítulo 2 y nos llevamos de tarea a hacer el ejercicio de este modelo de evaluar, de ver, evaluar y actuar, para contestar las preguntas de esta segunda parte que hemos visto en esta segunda sesión, en esta tercera sesión, que hemos aprendido y a que nos comprometemos. Paz y bien, que Dios les bendiga mucho esta semana y vamos a despedirnos con la oración a nuestra Virgen Santísima. Dulce Madre, no te alejes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, paz y bien. 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 Paz y bien.